El viernes por la tarde tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 3 veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática. Esta es la primera parte de la plática que tuvimos. Quiero agradecer esta mañana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el que haya aceptado esta conversación con nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. Al contrario, qué gusto estar aquí con ustedes y recibirlos aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues sobre mis pasos, el libro que recientemente ha sacado usted a la luz pública, que no sé si lo podríamos resumir como la historia de un hombre que ha buscado la transformación democrática de este país. ¿Usted sí visualiza que esa ha sido la lucha por la democracia en México? Por la democracia, por la soberanía del país, por el mejoramiento de la gente, ¿no? Hay, largos capítulos donde hace usted muchas referencias históricas pues sobre el papel fundamental de su papá, el general Lázaro Cárdenas, pero bueno, ya en esta parte más cercana que tiene que ver con nuestra historia reciente y en la que usted ha sido un protagonista fundamental, hay episodios muy interesantes sobre los cuales usted da algunos nuevos elementos que no se conocían. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos platicara un poco más sobre esto. Todo aquel episodio del año 87, cuando usted, con otro grupo de priistas, decide crear la corriente democrática, la corriente democratizadora, y que finalmente deriva en su primera candidatura presidencial. Fue un episodio en el que confrontó usted una estructura muy rígida, ¿no? Muy autoritaria. Bueno, efectivamente, primero los miembros de la corriente democrática, que así puso la denominación, el nombre, algún diario. No fue creo que fue el 1+1, y creo que fue Gonzalo Álvarez del Villar. Si que no lo escogimos nosotros. Ajá. ¿No? Pero les pareció un buen nombre. Pero nos pareció un buen nombre y nos quedamos con él. Reflejaba lo que se buscaba. Reflejaba lo que se buscaba, que era un cambio en las políticas públicas, de modo que tuvieran un mayor contenido social. Y por otro lado, que el régimen de entonces del Partido de Estado, y el Partido de Revolución Institucional, cumpliera con sus estatutos y eligiera con algún procedimiento democrático a sus candidatos. Esto fue lo que llevó al choque fuerte, a un enfrentamiento frontal, diría yo, con el régimen. Y efectivamente, primero se nos dijo, bueno, pues habrá facilidades en el partido para que ustedes expongan sus ideas, lo vemos bien, váyanse despacio. Empezó a haber una respuesta importante por gente que yo diría que estaba en el partido y no estaba. Esto es mucha gente que simplemente simpatizaba con un cambio que hubiera una apertura del régimen, que hubiera una mayor democracia en la elección de candidatos, que se atendieran los problemas sociales y económicos que estaban agudizándose en aquel momento. Y bueno, mucha gente que se consideraba cercana al régimen, al gobierno, al partido, pero que no tenía una afiliación formal, digamos, al partido, ¿no? Entonces empezó a crecer la corriente democrática y bueno, esto empezó a despertar dudas si estábamos trabajando para impulsar alguna candidatura, porque ya estaban cerca los tiempos electorales, sí. Si era para obstaculizar alguna otra, si eran instrucciones del presidente de la República para que hiciéramos alguna maniobra distractiva, en fin. Pues lo cierto es que queríamos justamente democratizar el sistema y dar más atención a los problemas de carácter social. En un libro reciente, más o menos reciente, de memorias del entonces presidente Miguel de la Madrid, él refiere que él siempre buscó el diálogo. ¿Él buscó el diálogo? Bueno, los miembros de la corriente le buscamos en su momento, sobre todo en los primeros meses, entre, que diría yo, septiembre de 87 y febrero de 88, tener contacto con el presidente de la República, que era finalmente la cabeza del sistema político oficial, tener contacto con el presidente del Partido Revolución Institucional, cambiamos impresiones con ellos, y ambos, en distintos momentos, tanto el presidente de la República como el del partido, dijeron, bueno, pues a trabajar adelante, no nos parecen mal las ideas que ustedes exponen. Cuando se llegó
el momento en que la corriente empezó a crecer, empezamos a recibir ataques de diputados, de la CTM, de gobernadores, opiniones por ahí filtradas en notas periodísticas. Y bueno, finalmente llegó una asamblea del partido, la 13 asamblea, si mal no recuerdo, donde hubo una serie de mesas de trabajo previas a la plenaria, y en esas mesas de trabajo ya empezaron los ataques fuertes de varios gobernadores, de diputados, en contra de las posiciones de la corriente que habíamos hecho públicas desde finales del año anterior. Y del propio presidente del partido, entonces, creo que Jorge de la Vega Domínguez. En su discurso ante la asamblea plenaria, pues ahí sí se nos fue con todo en contra. Yo debo decir que incluso nos sorprendió porque su actitud en las pláticas que habíamos tenido con él pues había sido siempre mesurada, siempre tranquila, siempre de conciliación, y en esa ocasión sí pues vino el golpe fuerte. Se habló de que la corriente era, no lo dijo, es decir, no lo dijo citando el nombre de Corriente Democrática ni el nombre de ninguno de los que formamos parte de ella. Pero se entendió. Pero estaba más que entendido, se habló de caballos de Troya, de quintas columnas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto llevó a que yo primero diera una respuesta, lo di como una respuesta personal, rechazando esos calificativos y diciendo que quienes estaban incumpliendo con los compromisos del partido y con los principios del partido, pues eran quienes tomaban estas actitudes intolerantes, autoritarias. Después vinieron otros, Porfirio Muñoz Ledo, y en general los miembros que formalmente habíamos arrancado, que éramos unos cuantos, pues respaldaron esta actitud de enfrentamiento. Y yo diría que ahí vino el rompimiento real, ese fue el momento del rompimiento real, más allá de que formalmente todavía por un tiempo estuvimos dando la pelea dentro del partido, claro, pudiéramos decir. Ingeniero, ¿aquel PRI del 87 es diferente al PRI de hoy? Mire, es diferente en cuanto a que no es el partido del Estado, entonces no es el partido del gobierno. El presidente de la República no es el que decide quién es presidente del partido y quién secretario general. Ahora son otros los mecanismos que tiene el propio partido para decidir la designación de sus funcionarios, de sus representantes, pero yo diría que en otro sentido, en cuanto al proyecto político que están impulsando, pues sigue en buena parte siendo el mismo. No veo un cambio así definitivo en el proyecto político, finalmente excluyente de grandes mayorías, finalmente desarrollando una economía muy dependiente del exterior. ¿En sus procedimientos democráticos internos? Ahí sí puedo decir que los desconozco, más allá de lo que puedan reflejar los medios, desconozco cuáles sean realmente los procedimientos de toma de decisión. Ingeniero Cárdenas, después de este proceso de la corriente democrática viene toda esta historia bien interesante en la que finalmente usted logra una postulación por parte del PARM, luego se suman otros partidos, el PPS, después vienen las pláticas o la vinculación con partidos de la izquierda, con el PMT del ingeniero Eberto Castillo, con el Partido Mexicano Socialista. El que era candidato Eberto. Y finalmente viene la candidatura presidencial, el día de la elección y esa sorpresa en cuanto a los resultados que le favorecían. ¿Sigue usted sosteniendo que esos resultados le favorecieron? Sigo sosteniéndolo porque además quien avala esta visión, esta postura, es Miguel de la Madrid, que era el presidente de la República entonces. Él en un libro autobiográfico señala que él fue el que ordenó que se suspendiera la información electoral, la famosa caída del sistema. Él fue quien ordenó que los datos electorales se dieran lo que él llama agregados, lo pongo entre comillas, lo que quiso decir que en el 45% de las casillas no se contaron los votos. No sabemos cómo fueron los votos, a favor de quién o no, en 45% de las casillas montadas entonces en el país y distribuidas en los 300 distritos electorales, ese 45%. Por eso aparentemente hay dos elecciones distintas, las de
las urnas que sí se contaron y las que no se contaron, que fueron inventadas. Y finalmente se quemaron las boletas. Finalmente, ya en el 91, es decir, en la legislatura elegida en el periodo intermedio, se quemaron las boletas electorales. Usted ha declarado en diversas ocasiones y en el libro reitera que después de los resultados electorales, de la caída del sistema, en un acto en el que puso por delante la responsabilidad social, decide no encabezar ningún procedimiento, digamos, de carácter violento que pudiera crispar más los ánimos. Nadie lo preparó. Esto es, yo diría, una revolución no se hace porque uno tenga ganas o por reacciones viscerales. Hubiera sido totalmente irresponsable. Entonces, se siguieron todos los procedimientos legales, se echó mano de todos los recursos que la ley permitía, se hicieron grandes movilizaciones muy fuertes por todo el país, o en muchas partes del país, tratando de revertir el fraude electoral. Se llegó a las calificaciones del Congreso, a la calificación que hacía la Cámara de Diputados entonces de la elección presidencial. Se cerraron todas las posibilidades y bueno, ahí lo que finalmente se decidió es vamos a formar un partido político que saque adelante las ideas, los compromisos del Frente Democrático Nacional. ¿Por qué decidió usted mantener en silencio, guardar silencio respecto a ese encuentro que tiene con Carlos Salinas de Gortari semanas después de conocidos los resultados electorales y que finalmente años después de conocer Porfirio Muñoz Ledo? Se buscaba en ese encuentro pues tratar de limpiar la elección. Fue yo diría un último recurso, quizá una ingenuidad de mi parte, y porque fue el acuerdo que en este caso tomamos los dos que estábamos en esta plática, ¿no? ¿Él acordó con usted que no se hiciera público el encuentro? Quedamos los dos en que no se haría público el encuentro. Sería un encuentro que no se daría a conocer, que se trataría de limpiar la elección. Incluso se designaron algunas personas que trataran de establecer un procedimiento para limpiar la elección. No se llegó a nada y bueno, finalmente ahí quedó.